Bendiciones mis hermanos, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a todos los que se van conectando, bienvenidos a esta segundo día de esta temporada de fin de año y de la conclusión de la segunda carta a los Corintios. Sean todos bienvenidos, me da mucho gusto estar aquí con usted nuevamente. Le doy gracias a Dios que nos permite poder reunirnos aquí virtualmente, y también gracias a mi esposita que me cedió su espacio. Hoy tocaba guiados por la palabra, pero estamos viendo que se está alargando un poquito esta última parte de la segunda carta de los Corintios, y queremos terminar este año con la segunda carta, y si el Señor nos lo está permitiendo, pues queremos darle la preferencia a las epístolas, y primero Dios ya será para el viernes, o si no para inicio de año, que mi esposita estará compartiendo guiados por la palabra. Estaremos viendo cómo es que se va desarrollando este último capítulo, estos últimos dos capítulos. Y si el Señor nos da tiempo, pues lo hacemos en guiados por la palabra. Si no, pues ya será hasta el siguiente año. Así que recibe un saludito de ella. Y pues bienvenidos todos los que se van conectando. Sabe que esto es grabado, pero estamos completamente en vivo en el área de comentarios. Así que si usted quiere saludarnos, con toda confianza ponga ahí su nombre, de dónde nos ve, y un saludito ahí para que también todos los que lo vean después también lo lean. Les invito a todos que se van conectando, como siempre les hago la invitación al principio, a que se suscriban si es que no están suscritos, que dejen su like, es importante también para que la plataforma nos vaya recomendando a más personas que no están suscritas. Y si no están suscritas y se van a suscribir, activen la campanita, que es muy importante, para que la plataforma les haga llegar un correo de cuando estamos subiendo una transmisión, un video, una imagen. Toda la actividad que tengamos en esa plataforma les hará llegar, si ustedes activan la campanita, una notificación de cuando estamos activos. Si usted se quiere comunicar con nosotros, le pongo aquí el correo para que lo apunte. Si usted tiene alguna duda, alguna sugerencia, alguna aportación, lo puede hacer aquí en sablevision.yt@gmail.com. De igual manera le comparto la página de Facebook. Si usted gusta, también nos puede seguir aquí en la página de Facebook sablevision.yt, que los va a redireccionar a la página de Casa de Oración. También ahí con mucho gusto vamos a estar en contacto con ustedes. Pues mis hermanos, ¿qué les parece si vamos iniciando para que no pase el tiempo? Ya sabe que el tiempo va muy rápido y pues queremos aprovechar lo más posible. Hoy tenemos un tema muy bonito, muy amplio y sobre todo muy profundo. Y como usted ya lo vio en el título, son las visiones. La parte 12 de Segunda de Corintios, estaremos estudiando el capítulo 12. Y pues prepare su Biblia, prepare su cuaderno, prepare su pluma. Vamos a iniciar con Segunda de Corintios 12. Ayer, lunes, estuvimos viendo el sufrimiento de Pablo, ¿verdad? Y dentro del sufrimiento ahora vamos a ver la gloria del apóstol Pablo. Hoy vamos a entrar, hermano, a un capítulo donde nos cuenta un evento muy glorioso en la vida de Pablo. Y alrededor de este evento glorioso, hermano, es que vamos a estar hablando. Así que acompáñenme, vamos a iniciar 2 de Corintios 12:1, con el favor del Señor. Vamos a dar comienzo. 2 de Corintios 12:1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Mire, hermano, estos 6 versículos están llenos de esperanza, porque el apóstol Pablo está hablando de 3 experiencias sobrenaturales que el Hijo de Dios puede tener. Y aquí es donde vamos a empezar a desarrollar este tema, hermano. Lo primero que dice es que no le conviene gloriarse, y nos reitera el mismo principio donde nos dice que no es aprobado el que se alaba a sí mismo, ¿verdad? Que ese es considerado como un loco.
Pero el apóstol Pablo, a causa de la indiferencia de los de Corinto, en el capítulo 11 les tuvo que decir que toleraran un poquito de su locura, ¿lo recuerda? Y ahora en este capítulo 12, en el versículo 1, dice que no le conviene gloriarse. Y a ningún cristiano nos conviene gloriarse, hermano, gloriarnos, sobre todo porque, en primer lugar, nos llenamos de orgullo. Y al llenarnos de orgullo, ya no recibimos del Señor, porque la palabra del Señor, hermano, dice que Él da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos más de Dios, lo que tenemos que hacer es ser humildes. Mientras más nos humillamos delante de la presencia del Señor, más vamos a recibir de nuestro Señor. Y fíjese, hermano, note este pequeño detalle. El apóstol Pablo es el que más epístolas escribió. ¿Y qué es lo que quiere decir su nombre? Pablo quiere decir pequeño. Porque Pablo tuvo que hacerse pequeño para que el Señor lo hiciera grande delante de su presencia. Pero ahora dice en el versículo 1, vendré a las visiones. Y es aquí donde empezamos, hermano. De lo primero que habla Pablo es de las visiones. El Hijo de Dios puede tener esta visitación sobrenatural que la Biblia le llama visiones. Esas visiones, hermano, el original le llama optasia y quiere decir una visualidad, una aparición o una visión. Entonces, para Pablo las visiones no solo eran una visión, hermano, sino que también podían ser una aparición. Son visiones que no se sabe si están allí o no, hermano. Como lo dice Pablo, no sé si en el cuerpo o fuera de él. Quiere decir que puede ser que alguien cree que está viendo una visión, pero en realidad está viendo una realidad, una aparición. Pero pongamos el pie de imprenta, hermano, porque todo lo que nosotros decimos tiene que tener un pie de imprenta. No es que nosotros nos lo saquemos de la manga, hermano, que lo inventemos, ¿verdad? Sino que tiene que venir en la Biblia. Así que acompáñeme a Hechos 12:5. Hechos 12:5. Vamos a leer del 5 al 11. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Se fija, Pedro no sabía si era una visión, un sueño o era realidad lo que estaba pasando. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, fíjese, hermano, aquí está un detalle, volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Se fija, hermano, no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Pedro creía que estaba teniendo una visión. Cuando Pedro vuelve en sí, hermano, en el versículo 11, lo acabamos de leer, ese es el gran detalle. Cuando entramos a una visión del Señor no sabemos si es visión o realidad, porque es tan real, hermano, que uno no sabe si lo está viviendo o lo está solo teniendo como visión o lo está soñando. Y eso es lo que le pasó a Pedro. Y estas visiones regularmente se dan cuando uno está durmiendo, ¿verdad? No sé si a ustedes le ha pasado. Pero aquí en este detalle es que Pedro estaba durmiendo cuando empezó a suceder esto. Y este mismo momento, hermano, lo registra el profeta Zacarías. Y la Biblia llama a Zacarías como entendido en visiones. Y cuando habla de las visiones dice que el Señor los despertaba para darle esas experiencias. Acompáñeme a Zacarías 4:1 para corroborar.
Zacarías 4:1. Dice así: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de sus sueños. Vamos a leer esto mismo, pero en la versión de las Américas. Vamos a ver la diferencia, cómo es que es traducido aquí. Entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Zacarías estaba despierto. Pedro estaba dormido, pero Zacarías estaba despierto, ¿verdad? Dice, volvió conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y estando despierto, dice que el ángel lo despertó como un hombre que es despertado en sueño. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué quiere decir? Que para Dios, cuando nosotros estamos despiertos, en realidad estamos dormidos. La frecuencia donde se mueve el mundo espiritual, hermano, es un sueño para los hombres despiertos. Es decir, que los hombres que están despiertos no tienen ni conciencia del mundo espiritual. ¿Por qué menciono la frecuencia? Porque es diferente. Por ejemplo, se mueven diferentes frecuencias en nuestro ambiente, ¿verdad? Si usted quiere escuchar una frecuencia de radio, una frecuencia de televisión, en la radio usted no puede recibir imágenes más que puro audio, ¿verdad? Y de la misma manera, por ejemplo, en esta frecuencia de internet, estamos recibiendo una señal, más no una señal abierta de televisión. Es más o menos lo mismo. Entonces, cuando nosotros estamos en la frecuencia que creemos que estar despiertos, en realidad estamos en una frecuencia en la que estamos dormidos al mundo espiritual. Estamos despiertos en nuestra conciencia, pero estamos dormidos en el mundo espiritual. En este instante hay muchas cosas que están pasando en el mundo espiritual, hermano, pero no somos conscientes de muchas de ellas, ¿verdad? Quiere decir que es como si estuviéramos dormidos. Estando despiertos, estamos dormidos. Espero que me haya entendido en esta analogía. Pero llegó el ángel y despertó a Zacarías y le dijo: ¿qué ves? Y él respondió: un candelabro, de oro. Quiere decir, esto usted lo lee en el versículo 2, vamos a ponerlo aquí para que lo lea. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: aquí veo un candelero o un candelabro todo de oro, con su depósito en la parte superior, sus 7 lámparas encima, con 7 tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. Quiere decir, hermano, que cuando Dios nos despierta a las visiones, es que nos despierta a una realidad paralela. Y eso prueba que existen los mundos paralelos. Si le digo, hermano, que el diablo es imitador y siempre en Hollywood empieza a meter su mano y todo eso de los multiversos, sabe que ahorita está de moda, en realidad sí tiene cierta verdad. Pero todo lo que dice el diablo son verdades a medias, hermano. Este planeta es como un planeta de velos. Y entre velo y velo puede haber creaciones ocupando el mismo espacio, hermano. Aunque no se contacten entre ellos. De hecho, a lo mejor hasta ni uno sabe que existe el otro. Y un ejemplo de ello son las frecuencias, como lo que les estaba enseñando, las señales. Entonces, cuando nosotros oramos, hermano, cuando buscamos a Dios, nos despiertan de la frecuencia de los despiertos a la frecuencia de los que entran al mismo ámbito espiritual. Quiere decir que en este mundo hay diferentes frecuencias. Una es la frecuencia de los despiertos y otra es la frecuencia de las visiones. El hombre tiene consciente, inconsciente y subconsciente. El consciente es ahorita, hermano, ahorita que estamos conscientes, usted que me está escuchando, tal vez ahorita nos está viendo en vivo, o a lo mejor ahorita nos está viendo en repetición, ya acostadito en su cama, con los audífonos nada más, sin siquiera estar viendo. Este es el modo consciente. Pero hay un modo inconsciente también, que es cuando entra uno en sueño. Tal vez se quedó escuchando la prédica y ahorita usted ya entró en sueño, pero usted sigue escuchando la predicación, usted sigue escuchando la enseñanza, sigue aprendiendo, su espíritu sigue aprendiendo. El subconsciente se entra cuando dormimos, el inconsciente es cuando dormimos. Y el subconsciente es donde entramos a cosas muy tremendas, hermano. Se manifiestan también en los sueños, como le pasó
a José, ya es en el subconsciente. Acompáñame a Mateo 1:20. Mateo 1:20 dice así. Lo voy a leer en la versión 60. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños, diciendo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Quiere decir que los sueños son una frecuencia, hermano, y en esa frecuencia pueden pasar muchas cosas. Y para eso tendría yo que decirles que hay 4 tipos de sueños. Y se los voy a enumerar, los 4. 1. Los sueños de Dios. 2. Los sueños del alma, que son deseos del alma, hermano, cosas que el alma no ha logrado tener y en los sueños lo busca. No sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Que de repente usted se quedó con ganas de estrenar un auto último modelo, por ejemplo, y usted sueña manejándose un auto último modelo, ¿verdad? Pero también hay 3, los sueños de la carne. Y el 4, sueños del diablo. Entonces, hermano, los sueños tienen que ser discernidos también. Entonces, una es la frecuencia de los dormidos, otra es la frecuencia de los despiertos y otra la frecuencia de las visiones. Así como cuando nos despiertan, que a veces hasta nos espantamos, ¿verdad? Que estamos en un sueño profundo y nos despiertan de sopetón. ¿Cómo despierta uno? Como no sabiendo ni en qué día está, ¿verdad? Porque nos están metiendo a otra frecuencia. Estamos de la frecuencia de los dormidos a la frecuencia de los despiertos. Así es cuando nos meten al mundo espiritual, hermano. También es un despertar, es un sacudimiento donde de repente no sabemos si lo que estamos viviendo es real o es una visión, como nos los muestra Zacarías 4:1. Y ahí se dan esas experiencias, hermano, como las que vivió Pedro y Pablo, que no sabían si eran reales o no. Ahí entra ese sacudimiento donde de repente entras a este otro ámbito, a esa otra frecuencia, a esta otra dimensión, donde de repente no sabes si lo que estás viviendo es un sueño, es una visión o es realidad. Yo creo que a muchos les ha pasado esta situación, ¿verdad? Y la Biblia nos habla de la visión nocturna, hermano, que son ese tipo de experiencias que son realidades, pero en otro plano. No en nuestro plano físico, sino en el plano espiritual. Mire, acompáñeme a Génesis 46:2. Les digo que este tema es muy amplio y muy, muy profundo. Y pues yo creo que a ver hasta dónde llegamos en 2 de Corintios, pero teníamos que tocar este tema, hermano. Génesis 46:2. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. ¿Se fija, hermano? La Biblia no le llama sueño, le llama visión nocturna o visiones de noche. Vamos a leerlo en las Américas, a ver si aquí dice. En la versión de las Américas dice: y Dios habló a Israel en una visión nocturna, y dijo: Jacob, Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. No le llama que estaban en sueños, sino que estaban en visión nocturna. La diferencia entre el sueño y la visión nocturna es que el sueño es imágenes cualquiera, hermano, pero la visión nocturna son realidades. Aunque la mayoría de nosotros no somos tan perceptivos a este mundo espiritual. De hecho, le voy a contar un testimonio. Ya pasó hace tiempo. Yo tuve un encuentro con una entidad que yo estaba como entre dormido, despierto. Me agarra del brazo y mi impulso fue sacar como una espada. Le digo que eso es así como, no sabe si es realidad, si está soñando o es una visión. Pero yo sacaba una espada, así acostado, sacaba una espada. Y a la hora de la mujer, cuando vio que saqué la espada, hace una cara de espanto. Le corto la cabeza. En ese momento cae al piso y se empiezan a formar un montón de alacranes, de escorpiones. Yo la mayor fobia que tenía, le puedo decir que tenía, porque ahorita ya lo vencí, es que yo no podía ver un alacrán, un escorpión, como lo conozcan en su país. Esos que tienen aguijones y pincitas, no sé cómo les llaman en su país. Aquí en México le llamamos alacranes.
esta entidad se convierte en un montón de escorpiones y entré en pánico porque no sabía si era realidad o era un sueño, porque de hecho en la vida real, una vez visitando a una tía en Michoacán, a la hora de dormirme levanto la almohada y había como, sin mentirle hermano, como 1000 alacranes chiquitos, bebés. Cuando alzo la almohada para acomodarme a dormir, un montón de alacrancitos y todos picando. Imagínense la experiencia. Y yo tenía ese pavor, y como que el diablo sabía que yo le tenía miedo a esos animalitos. Y entonces esos animales empiezan a meterse debajo de la cama. Empiezo a entrar en pánico, pero el Señor me dio la fuerza. Tomo la espada nuevamente y esos alacranes se hicieron un alacrán grandote, negro. Logro derrotarlo, le corto el aguijón, le clavo la espada en la cabeza y en ese momento desapareció. Desapareció la espada, desapareció el alacrán. En realidad no sé si fue realidad, fue visión, qué pasó. Les digo, cuando entro en ese mundo espiritual, uno se queda como sacado de onda. Con toda la tranquilidad del mundo le dije: gracias, Señor, porque me diste la victoria sobre estos miedos, estas fobias. Me volví a acostar, me cobijé como si no hubiera pasado nada, me dormí y desperté al otro día sin saber si en realidad lo que había pasado fue real o fue una visión o un sueño. Y déjeme decirle, hermano, que también cuando abrimos puertas, por ejemplo en este ejemplo, tal vez yo abrí puertas a la hora de tener ese tipo de fobias con los alacranes. Ahorita, gracias a Dios, lo vencí. Ya hasta una vez lo comprobé, me pusieron un alacrán en la mano, no pasó nada. Entonces, si uno abre puertas, hermano, ya hablando de otra forma, también el diablo nos puede llevar a visiones nocturnas. Les dije que hay diferente tipo de sueños o visiones nocturnas, como le dice la Biblia, también las del diablo. Lo vamos a leer en Isaías 34:14. Le digo que el diablo todo lo imita y nada más está viendo a ver qué es un pirata, como le decimos aquí en México. Isaías 34:14. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas. El macho cabrío llamará a los de su especie. Sí, el monstruo nocturno se establecerá allí y encontrará para sí lugar de reposo. Allí la serpiente anidará y pondrá sus huevos, los incubará y juntará su cría bajo su sombra. También allí se juntarán los halcones, cada uno con su compañera. Hay aquí un detalle grande, hermano. Muchas veces leemos muy de corrido y pareciera aquí que si leemos así como de corrido que está hablando de puros animalitos, ¿verdad? Pero aquí está hablando de espíritus, hermano. ¿Y en qué me baso? Acompáñeme, Apocalipsis 18:2. Dice así: y clamó con potente voz diciendo: cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Vamos a ver cómo lo dice la versión 60. Y clamó con fortaleza en alta voz diciendo: caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y alberga de todas aves sucias y aborrecibles. Aquí nos enseña que esos animales son espíritus en forma de animales, hermano. Mire, vamos a volver a leer Isaías 34, versículo 14 y 15, en la 60 igual. Y las bestias monteses se encontrarán con los gatos cervales, y el peludo gritará a su compañero. La lamia también tendrá allí asiento y hallará para sí reposo. Y allí anidará el cuclillo, conservará sus huevos y sacará sus pollos y juntarálos debajo de sus alas. También se ayuntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Aquí estamos hablando de seres, hermano, que atacan con pareja, cada uno con su compañera. ¿Lo vio al final? Estos son los espíritus del hombre preadámico, hermano, porque este hombre fue hecho en pareja. El hombre preadámico fue hecho en pareja, no como Adán. Ahorita vamos a entrar en ese detalle. Génesis 1:26. Fíjese cómo dice:
Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda tierra, y en todo animal que anda arrastrado sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Esta era la actualizada, la 60, dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Varón y hembra los creó. Así quiere decir, hermano, que en esa palabra nos deja muy claro que hubo un hombre antes de Adán que fue hecho en pareja, porque Adán, si usted lo recuerda, a Adán le sacan a Eva de la costilla, ¿verdad? Cuando hacen a Adán, lo hacen solo. Acompáñeme a Génesis 2.7. Génesis 2.7 dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Solo un ser. Amén. Ahora está hablando que al hombre lo formó del polvo de la tierra. Entonces, uno, hermano, es el hombre adámico, y otro es el pre-adámico, o sea, antes de Adán y el después de Adán. El hombre antes de Adán, el preadámico, era un hombre poderoso, hermano. Génesis 1.28 dice que tenía autoridad sobre aves del cielo, se enseñoreaba sobre los peces del mar y sobre todo lo que se arrastraba sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, el hombre preadámico respiraba debajo del agua para poder enseñorear a los peces, ¿no? Haga usted de cuenta un Aquaman de este tiempo, ¿no? Aquí vienen los superhéroes. Los superhéroes salen de la Biblia, hermano. No crea que todo se lo inventó DC o Marvel. Todo viene en la Biblia, hermano. Y veamos el significado de la palabra señorear de Génesis 1.28. Esta palabra es la palabra griega 7887 de la concordancia Strong, señorear, que se pronuncia rada y quiere decir pisotear, subyugar, dirigir, dominar, enseñorearse, mandar, ser señor, tomar. Entonces el hombre era señor, era reconocido por la creación, y de allí también viene la leyenda de Poseidón, hermano, como se ve en todas esas leyendas griegas, ¿verdad? Y dice que también tenía poder sobre las aves, o sea, también era señor sobre las aves. Entonces seguramente también volaba. ¿Cómo iba a poder él ser señor de las aves si no estaba en su ambiente? Y también ejercía señorío sobre todas las bestias, así que también se comunicaba con ellas. Entonces, hermano, este hombre, el preadámico, era un hombre poderoso, ¿verdad? Fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, al principio el Señor hizo un tipo de, digámoslo así, semidioses. Y esto lo revela el Salmo 82.6. Acompáñeme ahí. Salmo 82.6. Y aquí vamos a tirar la teoría, hermano, de que muchos dicen que nosotros somos dioses pequeños. En realidad, los dioses pequeños fueron los preadámicos, porque después de Adán solo se le dio la imagen, más no la semejanza. Nosotros no tenemos aún la semejanza más que la imagen. La semejanza nos la va a dar el Señor, Él nos está trabajando en eso. Pero a estos preadámicos sí los hizo a imagen y a semejanza. O sea, como una copia del original, del Dios grande, hacen un Dios chico. Por eso es que le dicen semidioses. Pero muchos se van ahí con la finta diciendo que nosotros somos dioses pequeños, hermano. Dioses con D minúscula o Elohims. En realidad no. Solo los preadámicos fueron con esas aptitudes, con esos rangos o con esas posibilidades. Vamos a leer el Salmo 82.6. Fíjese que dice: y yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Hablando a los preadámicos, no a nosotros. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Muchos se basan en este texto para decir que nosotros somos los semidioses, pero no, hermano. Le estamos dando aquí a la luz de las Escrituras cómo eran los preadámicos los que tenían esas cualidades. Los únicos que fueron creados a imagen y semejanza fueron los preadámicos. Los después de Adán, solo a imagen. La semejanza está en proceso. Dios le habla a estos preadámicos en este salmo, hermano, y dice dioses,
porque los creaba en parejas. También lo recuerda que le estoy diciendo que era varón y hembra los creó. Entonces eran los preadámicos, hermanos, los que eran creados en pareja. Y vea cómo lo reitera Jesús también en Juan 10:34. Acompáñenme ahí. Juan 10:34. Jesús les respondió: ¿No estaba escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. A aquellos quienes vino la palabra de Dios. El Señor está recordando el Salmo 82, 6 al 7. ¿Se fija? Ahora lo interesante, hermano, es que estos hombres fueron destruidos. Sí, hermano. Estos hombres Elohim, estos hombres semidioses, fueron destruidos en el segundo diluvio, que fue hecho para destruir a los preadámicos. Y no me estoy refiriendo al diluvio de Noé. Mire, acompáñeme a Génesis 2:4. Le dije que esta vez iba a haber mucha profundidad, hermano. Por eso, métase en el espíritu para que lo pueda entender. Esto se entiende solo de espíritu a espíritu. No se puede entender con la carne ni con la mente. Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Versículo 5. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. ¿Cómo es que no había hombres? Si ya vimos en capítulos anteriores que estaban los hombres que señoreaban sobre los peces, sobre las aves, ¿se acuerda? Entonces, ¿cómo dice que no había hombre? Aquí ya lo había creado. Entonces aquí pasó algo, hermano. En ese inter se dio ese diluvio donde se destruyó a los preadámicos. Y yo creo que sería interesante. Vamos a hablar algún día de los 3 diluvios. O ahorita lo vamos a tocar solo por encimita. Pero hubo 3 diluvios, hermano. No solo el de Noé. Leamos el versículo 6. Pidámosle al Señor que nos dé la oportunidad de dar ese tema de los 3 diluvios. Está muy interesante. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. El original, hermano, dice que se levantaba una neblina que cubría toda la superficie del cielo. A los preadámicos los destruyeron con un diluvio de abajo para arriba, hermano. A Luzbel también lo destruyeron con un diluvio de arriba para abajo. A los preadámicos con un diluvio de abajo para arriba con el vapor. Pero a Noé, que ya fue el tercer diluvio, ya fue un diluvio de arriba para abajo y de abajo para arriba, hermano. Fueron los dos, porque dice que se abrieron las compuertas de los cielos y las cataratas, del abismo. Ahí usted lo lee con calma. Si la tierra se quedó desordenada y vacía es porque hubo un juicio, hermano. Luego vamos a hablar con más detenimiento, como le digo, de los 3 diluvios. Pero cuando usted lea Génesis 1:1 y Génesis 1:2, ponga una línea entre versículo y versículo. Póngale un mundo luzbeliano, que fue el mundo destruido cuando la tierra fue gobernada por ángeles. Luego en Génesis 1:26 hasta Génesis 2 al 5, este es el mundo preadámico. Apúntelo. De Génesis 1:1 a Génesis 1:2 está el mundo luzbeliano, cuando los ángeles bajan a esta tierra. De Génesis 1:26 a Génesis 2:5 está el mundo preadámico, los superhombres que eran hechos en pareja. Y de Génesis 2:7 en adelante están los Adanes, que es de donde venimos nosotros, hermano. Mire, acompáñeme a ver Génesis 1:5. Y va a decir usted, Génesis 1:5 no existe. Sí existe. Acompáñeme a Jeremías 4:23. Hermano, es Génesis 1:5. El inter entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Jeremías 4:23. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. ¿Se fija cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Cómo estaba en el principio en el Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, igual que aquí. Miré a los montes y aquí temblaban, y todos los collados fueron destruidos.
un cataclismo, hermano. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Ese es Génesis 1.5. Génesis 1.5, hermano. En la cronología de la Biblia, después de Génesis 1.1 sigue Génesis 1.2, ¿verdad? Pero si nosotros queremos agregarle aquí el 1.5, como le digo, sería Jeremías 4 del 23 al 26. Primero Génesis 1.1, después Jeremías 4, 23 al 26 y después Génesis 1.2. Pero el Señor no la dejó así, hermano, desolada y vacía. ¿Y por qué no la dejó así? Porque gloria de Dios es encubrir un asunto y gloria de reyes investigarlo, ¿verdad? Por eso tampoco permitió que en el canon se quedara así. Génesis 1.1, Jeremías 4.26 y después Génesis 2. Lo dejó así para que nosotros lo investiguemos, hermano. Gloria de reyes es investigarlo. Aquí dice que la tierra estaba desordenada por el juicio de Dios, delante del ardor de su ira, que dice al final del 4.26. Aquí, hermano, es donde cayó Luzbel. Pero luego, después de que ya está destruida la tierra con ese primer diluvio, donde destruye, que cae Luzbel de arriba para abajo, junto con muchos ángeles. Después de esto vienen los preadámicos, los superhombres, semidioses poderosos que nacían en pareja. Pero todo ese poder, hermano, los hizo rebelarse contra Dios. Y entonces Dios envió el segundo diluvio, que fue un diluvio de abajo para arriba. Así que hubo 3 diluvios, hermano. Pero ¿por qué le digo esto y qué tiene que ver con esto de las visiones, que es lo que estamos estudiando? Va a decir, hermano, ya se desvió mucho, se está metiendo en terrenos peligrosos. No. Tiene que ver mucho, hermano, porque así como hay visiones que son experiencias en lo positivo, también lo hay en lo negativo, hermano. Y habiendo explicado todo lo anterior, volvamos a leer Isaías 34:14. Era muy importante porque ahorita va a ver, hay un personaje que aparece aquí. Y tenía que yo dar toda la pauta, todo el contexto, para que fuera completamente entendido. Isaías 34:14. Las fieras del desierto se encontraban con las hienas, y las cabras salvajes gritaba a su compañero. La lechuza también tendrá allí su morada, y hallará para sí reposo. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos, y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Quedamos que estos son espíritus, ¿verdad? Quiere decir que los espíritus inmundos que nos están atacando hoy, hermano, son los espíritus que habitaban en los preadámicos. Todos esos animales nos están hablando de los espíritus que habitaban en los cuerpos de los preadámicos. Dios permitió en su soberanía que los espíritus de esos preadámicos, hermano, son los que están estorbando hoy, porque son espíritus que trabajan en pareja. Por eso me atrevo a decir que son los preadámicos. En el reino de las tinieblas, hermanos, se trabaja en pareja. Por eso dice 1 Corintios 15: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Se fija, también vienen en pareja. ¿Y por qué el poder del pecado es la ley? Y por el pecado vino la muerte también, ¿se fija? El poder del pecado es la ley, y por el pecado vino la muerte. Entonces el pecado se une con la muerte. Y así podemos ver cómo las potestades trabajan en pareja, hermano. Y por eso también Jesús enviaba siempre de 2 en 2. Escuche esto, hermano. Si los demonios y los espíritus anhelan tener cuerpo, es porque un día ya tuvieron cuerpo. Hemos aprendido en unos estudios anteriores que hay espíritus buscando cuerpos. Y si están anhelando y buscando cuerpos en estos tiempos, hermano, es porque lo tuvieron en su tiempo. Mire, voy a leerles el mismo Isaías 34:14, pero lo vamos a leer en la Biblia Jerusalén. Aquí nos da una luz muy grande, hermano, una revelación. Así que ponga atención. Los gatos salvajes se juntarán con hienas, y un sátiro llamará al otro.
También allí reposará Lilith, y en él encontrará descanso. Allí anidará la víbora, pondrá, incubará y hará salir del huevo. También allí se juntarán los buitres. Isaías 34, 14 al 15 en la versión Jerusalén. Los gatos con las hienas, una pareja. Un sátiro con otro, es otra pareja. Allí reposará Lilith. Fíjese, hermano, aquí está lo interesante. ¿Por qué Lilith no tiene pareja? Es la única que no tiene pareja. ¿Se fija? Lilith, ella no, y en ella y en él encontrará descanso. Lilith. Entonces, hermano, Lilith es una preadámica que se quedó sin pareja. Una preadámica que la dejaron sola como juicio. ¿Se fija? Y eso ya volvió a pasar. Eso pasó con la mujer de Lot. La mujer de Lot se quedó sin pareja por voltear atrás, ¿verdad? Le habían dicho la orden de que no volteara, pero ella en realidad no quería salir. A la manera de la mujer de Lot, que volteó atrás y se volvió estatua de sal, así Lilith volvió atrás y se quedó allí. La esposa de Lot no quería salir de ese lugar, por eso volteó para atrás. Así Lilith, cuando fue el diluvio de los preadámicos, ella no quiso salir de ahí y fue una sobreviviente, pero se quedó sin pareja, porque ella ya tenía pareja. Quiere decir que el espíritu, hermano, que atacó a la esposa de Lot fue el espíritu de Lilith. ¿Y quién es Lilith, hermano? Esa palabra Lilith en hebreo quiere decir la sombra. Este es un espíritu femenino, hermano, que ataca en sueños. Es un espíritu que se conoce en los escritos hebreos como la reina de los demonios. Fíjese, no es cualquier cosa, hermano. Y esta Lilith reina sobre los espíritus que atacan en la noche. Entonces, Isaías 34 del 14 al 15 está hablando de demonios en pareja. Y esos demonios en pareja tienen que ver con los preadámicos, que son los que nacían o eran creados en pareja, ¿verdad? Quiere decir que hoy los espíritus de los preadámicos están estorbando en esta esfera, hermano. Esta Lilith, que es un espíritu, un espíritu preadámico, se quedó solo. Esta Lilith se quedó solo. Y es interesante que la pareja de Lilith era Adán. Porque mire, fíjese, cuando leemos Génesis 2.7, lo vamos a leer en la Torre Samad. Génesis 2.7, fíjese así. Formó pues el Señor Dios al hombre de lodo de la tierra, y le inspiró en el rostro un soplo o espíritu de vida, y quedó hecho el hombre viviente con alma racional. ¿Se fija de dónde formó Dios a Adán? De lodo de la tierra. Entonces dice la Biblia que formó Dios al hombre de lodo de la tierra. Adán lo formaron de la tierra mojada. Quiere decir que Adán era un preadámico que sobrevivió y lo pusieron en el huerto, hermano. Si usted se preguntaba por qué no le dieron una segunda oportunidad a Adán, por qué fue que a la primera que la regó lo sacaron del huerto, ¿sabe por qué? Porque esta era ya su segunda oportunidad. Por eso cuando le forman a su Eva, Adán dice cosas muy misteriosas, ¿verdad? Vamos a leer Génesis 2, 23 y 24. Lo voy a leer una versión que se llama La Palabra Española. Dice así: que al verla exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará varona, porque del varón fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer, y los dos se hacen uno solo. ¿Se fija cuál fue su expresión? Esta sí es hueso de mis huesos. Quiere decir ¿qué quiere decir esta sí? ¿Por qué dijo esta sí? Pues porque la otra no, ¿verdad? No, tenemos que ser muy estudiosos. Si dice esta sí, es porque la otra no. Entonces, si Adán era un preadámico, que ya lo acabamos de comprobar, que lo sacaron del lodo, porque a los preadámicos los inundaron, los anegaron en el segundo diluvio, y así fueron destruidos. Pero Adán fue uno de los que sacaron de ahí, fue un sobreviviente.
Entonces, si Adán es un preadámico, Adán no nació solo, porque todos los preadámicos nacían en pareja, ¿verdad? Entonces Adán tenía esposa. Y es sorprendente que la única que no tenía compañero era Lilith. Entonces, a la manera de la esposa de Lot, que no quiso salir cuando rescataron a Lot, cuando rescatan a Adán, Lilith tampoco quiso salir de ese mundo. Por eso, hermano, es muy peligroso que la mujer no siga a su esposo en los llamamientos de Dios. Porque Dios llamó a Lot, hermano, pero la mujer de Lot volvió atrás. Dios llamó a Adán, pero la mujer de Adán volvió atrás. Entonces, la mujer de Adán, al igual que la mujer de Lot, se quedaron allí como juicio. Y de hecho, hasta hoy, hermano, hay una estatua de sal en forma de mujer en Israel, cerca del Mar Muerto. Si usted lo googlea, ahí le puede aparecer. Entonces, Lilith, hermano, era la primer pareja de Adán. Y cuando Adán, en Génesis 2:7, lo sacan del lodo y lo meten al huerto, ahora Dios le hace una nueva pareja. Y entonces Adán dice, esta sí es hueso de mis huesos, porque la otra pues obviamente no lo era. Volviendo a Isaías 34:14 al 15, Lilith se convirtió en la reina de los espíritus incubus y sucubos. ¿Qué es esto, hermano? Los espíritus incubus son los demonios en forma de hombre que se meten en sueños para estorbar a las mujeres en las áreas sexuales. Incubo porque se acuestan sobre. Pero también hay sucubos, que son demonios en forma de mujer que se aparecen en sueños a los varones. Fíjese qué tremendo, hermano. Y esto es muy delicado. Y es muy... casi no se toca estos temas por lo delicado que es, pero el Señor nos está dando la oportunidad. Estos son espíritus sexuales, hermano, y atacan de noche. Lilith ataca de noche. Y estos espíritus incubos y sucubos son comandados por Lilith. Entonces, así como en lo positivo hay visiones nocturnas, hermano, que es lo que dice Pablo en 2 Corintios 12:1, que dice, procederé ahora a las visiones. Lo recuerda 12:1. Hoy solo nos dio tiempo de hablar de las visiones, hermano, porque también hay revelaciones y lo vamos a ver a detalle. Dice, procederé a las visiones del Señor. Entonces, así como hay experiencias en el espíritu que son realidades espirituales, lamentablemente, hermano, pues también hay algo en lo negativo. Por eso dice la Biblia en 1 Corintios 11:10. Acompáñame ahí. 1 Corintios 11:10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Por esta razón, hermano, es que tiene que tener autoridad sobre su cabeza, porque hay ángeles caídos. Por eso debe estar sujeta a su marido y a Cristo. Pero también hay varones que son atacados, y estos hombres son aquellos que ven pornografía, hermano. Y esto es importantísimo. A las mujeres también las ataca por medio de eso, pero los varones son más atacados en esas áreas sexuales. Si los varones ven pornografía, están abriendo una puerta enorme al mundo espiritual para que vengan estos espíritus inmundos a estorbar, hermano. Entonces vienen esas, ¿cómo le dije que se llaman incubos y sucubos? Perdón, la segunda palabra se me había olvidado. Sucubos son espíritus en forma de mujer que vienen a perturbar los sueños de los hombres en esas áreas sexuales. Y al ver pornografía, abre unas puertas enormes, hermano. Y las mujeres, al no estar sujetas a sus maridos, también abren puertas enormes para que los incubos entren a estorbar en esas visiones nocturnas. Como le dice la Biblia, que son sueños. Por esta razón, hermano, porque hay ángeles caídos que nada más están ahí al pendiente y comandados por Lilith. Amén. Es por eso, hermano, que tenemos que entrar en intimidad con el Señor y tomar autoridad. Porque así como hay realidades espirituales tan lindas como la que le pasó a Pedro, que durmiendo se le apareció un ángel y lo libró de sus cadenas, lamentablemente también hay realidades espirituales del lado negativo. Espíritus que llegan de noche, algunos que llegan como los que manda Lilith y otros que llegan a enfermar, a atormentar, porque hay visiones nocturnas del lado positivo y visiones nocturnas que vienen del lado negativo. Y una herramienta, hermano, para tener abierto el subconsciente para las visiones nocturnas de Dios y cerrado para las visiones nocturnas del diablo está
en Hebreos 4:12. Lo voy a leer en la Biblia al día. Aquí está, digamos que la llave, el tip o la solución para tener abiertos nuestros sentidos al mundo espiritual de Dios y cerrado al mundo espiritual del enemigo. Hebreos 4:12 en la Biblia al día dice así: porque la palabra de Dios es viva y operante y más tajante que una espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y espíritu, de articulaciones y tuétanos, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. ¿Se fija, hermano? La palabra penetra hasta lo más profundo del alma. Entonces, si usted quiere tener visiones como Pablo, métase a la palabra y deje que el Espíritu Santo a través de la palabra ministre hasta lo más profundo de su alma. El hombre que lee la Biblia va a tener sus sentidos abiertos para tener visiones de parte de Dios. Y también si usted se dedica a la palabra, hermano, sus sentidos van a estar cerrados a Lilith y a todo lo que comande ella. Cuando ella quiera enviarle un espíritu a estorbarla, le va a hacer lo que el viento a Juárez, como decimos aquí en México, hermano. El poder de la palabra es muy grande. Y me voy a despedir con este versículo, hermano. Hebreos 4:12, en la versión Serafín de Ausejo. Esta ya no la pude apuntar, pero se la leo. Usted la puede corroborar. Usted busque Hebreos 4:12 en la versión Serafín de Ausejo. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y operante y más tajante que una espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y espíritu, de articulaciones y tuétanos, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Por eso la palabra protege nuestra mente, hermano, porque discierne las intenciones y los pensamientos. Entonces, si usted quiere tener experiencias sobrenaturales, busque del Señor y lea la Biblia, siempre guiados por el Espíritu Santo, hermano. Y usted tendrá esos sentidos espirituales cerrados para lo malo y abiertos para lo que el Señor quiere mostrarnos en esas experiencias sobrenaturales en el ámbito espiritual, en esa línea espiritual, en esa frecuencia en la cual el Señor quiere que nos movamos, porque nosotros somos espíritu también. Así que tenemos que tener cuidado, hermano, al cerrarle las puertas al mundo espiritual del diablo y abiertas al mundo espiritual de Dios. ¿Cómo es eso? Estar metidos en la palabra, metidos bajo el orden y la guianza del Espíritu Santo, y solo así es que tendremos nuestros sentidos ejercitados para escuchar y ver lo sobrenatural de Dios. Amén. Pues fíjese, se nos fue una hora casi estudiando los primeros versículos de 2 de Corintios. Por eso le digo que nos vamos a extender un poquito más. Por eso mi esposita muy amablemente dijo: no, adelante, pues si quieres yo me detengo para que terminen bien 2 de Corintios, porque son temas muy profundos, hermano. Teníamos que darlos bien explicaditos. Espero que lo haya logrado, hermano. Yo sé que a veces no soy el mejor exponente, el mejor orador, pero me esfuerzo día tras día a dar lo mejor, y espero que el Señor se agrade. Espero que usted lo reciba y le haya sido bien entendido. Así como a veces uno cuando lo estudia y lo va a exponer, dice: es que está súper clarito, yo me entiendo muy bien, dice el pastor Ignacio. ¿Cómo no lo puede entender si yo me entiendo tan clarito? Pero espero que así como yo lo entendí tan clarito, usted también le haya podido llegar a compartirlo, a exponerlo de la mejor forma. Si no es así, pues pidamos al Espíritu Santo que se los revele a ustedes y que me dé también a mí más gracia para poder compartirlo de la mejor forma. Y ustedes saben, hermano, que yo lo hago de todo corazón, trato de esforzarme a hacerlo lo mejor posible, pero pues siempre va a haber alguien que diga que no, que alguien que diga que no explico bien, pero estamos esforzando por explicarlo de la mejor forma. Y el Espíritu Santo es el que va a decir la última palabra, así que usted disciérnalo, estúdielo. Si es indispensable, vuelva a ver este video para que quede lo más claro posible, hermano. También le invito que nos ayude a compartirlo,
Abajito donde dice like hay una flechita, usted le da clic en esa flechita y lo puede compartir por medio de mail, por medio de WhatsApp, de Messenger. Comparta la palabra, hermano, ayúdenos a que esta palabra llegue a muchas más personas. Y invítelos también, hermano, hágame el favor de invitarlos a que se suscriban. Todos los que se quedaron hasta el final, dejen su like, por favor. Activen la campanita importante para que les lleguen las notificaciones. Y pues, si el Señor lo permite, mañana seguiremos estudiando la segunda parte de Segunda de Corintios capítulo 12, porque vamos a ver ahora las revelaciones y va a estar muy interesante, así que, hermano, no se lo pierda. Hermanos, todos los que están ahorita conectados, reciban un enorme abrazo. No sé quiénes siguen conectados, como sabe, esto es grabado, pero nosotros en el área de comentarios estuvimos ahí contestando a cada uno de nosotros. Déjenos un amén, por favor. Me quedé hasta el final para saber yo quiénes se quedaron hasta el final. Gracias a Dios por nuestras hermanas que pusieron en la semana, ayer precisamente, quienes se quedaron hasta el final. Gracias a hermanas y gloria a Dios por sus vidas que se quedaron hasta el final. Y todos los demás hermanos, por favor, ayúdenme para saber yo quiénes se quedan hasta el final. Pongan un amén en los comentarios para darme cuenta quién se quedó hasta el final. No importa si no lo vio en vivo, si usted lo está viendo en repetición y lo vio completo y llegó hasta este punto, ponga un amén en los comentarios para saber yo que sí lo vio completo. Reciba una enorme bendición, un enorme abrazo. Si el Señor nos lo permite, nos estaremos viendo mañana a la misma hora, a las 7 de la noche, en el mismo canal, Sablevisión, hora de la Ciudad de México, recuérdelo. Y seguiremos con este maratón de fin de año, maratón de fin de Segunda de Corintios, de la segunda epístola a los Corintios. Pues reciba muchas bendiciones, un abrazo, pase una excelente noche, tarde o día, depende de la hora que nos está viendo, y nos vemos mañana a esta misma hora. Muchas bendiciones.